Mi esposa me humilló delante de todos en nuestra fiesta de aniversario, pero nunca esperó que la reacción de su familia fuera tan fría y condenatoria. Todavía recuerdo el momento en que todo se derrumbó como si fuera ayer. Era nuestro tercer aniversario de bodas, una noche que se suponía debía ser de celebración y amor. Isabella había sido inusualmente amable en las semanas previas, casi como si estuviera tratando de reconstruir lo que se había estado desmoronando durante meses. Dijo que estaba organizando la fiesta para acercarnos más, y por un breve momento, pensé que estábamos en la misma página de nuevo. Me permití creer que las cosas podrían volver a ser como antes. La noche comenzó bastante bien. Amigos y familiares llenaban la sala, riendo y brindando por nuestros años juntos. Incluso sus padres, que nunca ocultaron su desprecio por mí, estaban siendo cordiales para variar. Isabella se veía impresionante con su vestido, sonriendo y mezclándose con los invitados. Por primera vez en mucho tiempo, sentí un destello de esperanza de que tal vez estábamos superando una etapa difícil. Pero entonces apareció él, Alejandro, su jefe. Nunca lo había conocido antes, pero la forma en que se iluminó la cara de ella cuando él cruzó la puerta hizo que se me retorciera el estómago. Ella inmediatamente se apartó de mi lado para saludarlo, y se abrazaron como viejos amigos poniéndose al día después de años separados. Se sentía incorrecto. Aún así, traté de restarle importancia. Tal vez lo estaba pensando demasiado, tal vez era solo camaradería profesional. A medida que avanzaba la noche, no pude evitar notar con qué frecuencia ella gravitaba hacia él, riéndose un poco demasiado fuerte de sus bromas, y parándose un poco demasiado cerca. Cada vez que me daba la vuelta, allí estaban, en su propio pequeño mundo. Me sentí como un extraño en mi propia fiesta de aniversario. Luego vino el discurso. Isabella golpeó su copa y pidió la atención de todos, con una sonrisa radiante en su rostro. Comenzó agradeciendo a todos por estar allí y recordando los momentos felices de nuestro matrimonio. Todo parecía muy sentido al principio. Incluso me encontré sonriendo, pensando que estaba a punto de decir algo significativo sobre nosotros. Pero entonces, su tono cambió. Mencionó cuánto deseaba tener un hijo, y cómo yo me había resistido a la idea. Se me cayó el alma a los pies al darme cuenta de que estaba ventilando nuestros problemas privados delante de todos. Me pintó como el marido egoísta que ponía su carrera y su independencia por encima de los deseos de ella. Sentí que los ojos de la sala se volvían hacia mí, juzgadores y acusadores. Traté de intervenir, de evitar que dijera más, pero ella me hizo un gesto para que me callara y continuó. Sus palabras se volvieron más afiladas, más personales, mientras detallaba cómo nuestras constantes discusiones la habían desgastado emocionalmente. Y entonces, soltó la bomba. Habló de Alejandro, de cómo él había estado allí para ella cuando sentía que yo no lo estaba, de cómo le había mostrado amabilidad y comprensión. Admitió, allí mismo frente a todos, que había empezado a cuestionar nuestro matrimonio debido a él. Sus palabras exactas fueron: Alejandro me entiende de maneras que nunca creí posibles. Me quedé helado. Apenas podía procesar lo que estaba escuchando. La habitación estaba en un silencio sepulcral, excepto por su voz. Ella seguía hablando de cómo se sentía descuidada y poco apreciada, pero todo lo que yo podía escuchar era la parte donde elogiaba abiertamente a otro hombre frente a mí, frente a nuestras familias y amigos. Me sentí humillado, traicionado y completamente impotente. Podía ver la conmoción en los rostros de la gente, pero nadie decía nada. Simplemente me miraban fijamente, esperando una reacción que yo estaba demasiado aturdido para dar. Mi silencio solo parecía validar su narrativa. Ella terminó su discurso diciendo que había invertido suficiente tiempo en nuestra relación y que necesitaba a alguien que realmente la entendiera. Luego, levantó su copa como si fuera una especie de brindis retorcido a su libertad. No podía moverme. No podía hablar. Simplemente me quedé allí mirándola, tratando de darle sentido a lo que acababa de suceder. Quería gritar, defenderme, decirle a todos lo equivocada que estaba, pero las palabras no salían. Era como si mi mente se hubiera apagado bajo el peso de la humillación. Ese fue el momento en que todo cambió, no solo entre nosotros, sino dentro de mí. Supe, parado allí en ese terrible silencio, que nada volvería a ser igual. Para entender realmente lo que pasó entre Isabella y yo, tienes que saber sobre su familia. Desde el principio,
siempre estuvieron allí, acechando en el fondo, juzgando silenciosamente cada paso que yo daba. Sus padres, ambos médicos, vivían en un mundo de privilegios que yo nunca podría esperar igualar. Sus hermanos eran igual de exitosos, uno abogado y el otro empresario. Isabella había sido criada en esta burbuja de riqueza y prestigio, donde las expectativas eran altas, y el fracaso no era una opción. Cuando empezamos a salir, traté de no dejar que sus opiniones me afectaran. Isabella me advertía sobre sus actitudes elitistas, diciéndome que no lo tomara como algo personal si parecían fríos al principio. Eran solo pequeñas cosas, sonrisas educadas pero distantes, cumplidos con segundas intenciones sobre mi ética de trabajo, comentarios sobre la suerte que tenía de salir con alguien como su hija. Yo lo dejaba pasar. Pensé que solo necesitaba probarme a mí mismo. Pero probarme a mí mismo nunca fue suficiente. Dejaron claro, de maneras sutiles y a veces no tan sutiles, que yo no era lo que habían imaginado para su hija. Yo no era de su mundo. Crecí con una madre soltera, que trabajó incansablemente para mantenerme. Sabía cómo estirar $1 y priorizar objetivos a largo plazo. Para ellos, esto no era admirable, era una limitación. Esto se hizo aún más evidente cuando comenzaron a presionarnos para tener hijos. Desde su perspectiva, era simple: si estábamos casados, deberíamos estar construyendo una familia. Eran implacables, constantemente lanzando indirectas y haciendo sugerencias directas sobre el momento adecuado para que tuviéramos un bebé. Sentía que cada visita con ellos se convertía en un interrogatorio. ¿Cuándo nos van a dar un nieto ustedes dos? Isabella no se está haciendo más joven, ya saben. Nosotros ayudaremos con todo, no tendrán que preocuparse. Isabella se puso de su lado sin dudarlo. Empezó a presionarme también, diciéndome que sus padres tenían razón, que podíamos depender de ellos financieramente si necesitábamos ayuda. Pero ese era exactamente el problema. Yo no quería su ayuda. Quería construir una base estable para nosotros bajo mis propios términos. Aceptar su dinero se sentía como darles aún más control sobre nuestras vidas, y yo no estaba dispuesto a hacer eso. Para mí, su oferta de apoyo financiero no era generosidad, era una forma de recordarme mi insuficiencia, de subrayar que yo no podía mantener a su hija como ellos podían. Isabella no podía, o no quería, verlo de esa manera. Para ella, yo estaba siendo terco y orgulloso. Para mí, ella estaba siendo despectiva con mi perspectiva. Cuanto más discutíamos sobre ello, más aislado me sentía. Ella comenzó a acusarme de ser egoísta, de no importarme sus sueños de ser madre. Pero ¿cómo podía explicarle que no se trataba del bebé en sí? Se trataba del principio. Se trataba de querer valerme por mí mismo y no sentir que le debía algo a sus padres por el resto de mi vida. Sus padres solo empeoraron las cosas. Nunca perdían la oportunidad de recordarme lo que podían ofrecer que yo no podía. Su madre una vez me dijo directamente a la cara que Isabella merecía un compañero que pudiera satisfacer sus necesidades sin dudarlo. Su padre intervino con algún comentario sobre cómo los hombres de su familia siempre daban un paso al frente cuando llegaba el momento. Fue humillante, pero me quedé callado porque no quería escalar las cosas. Con el tiempo, eso me desgastó. Cada cena familiar se sentía como un campo de batalla, donde tenía que defender mis elecciones, mis capacidades, mi valía. Isabella se unía a ellos, ya fuera sin darse cuenta o sin importarle cómo me hacía sentir. Se reía de sus comentarios o me decía que estaba siendo demasiado sensible cuando intentaba hablar con ella al respecto después. Lo que más dolía era el doble rasero. Yo había hecho todo lo posible para darle la bienvenida a mi familia, aunque ellos no venían del dinero ni tenían títulos prestigiosos. Mi madre la trataba como a una hija, y mis hermanos la adoraban. Pero con su familia, yo siempre fui el extraño, el que necesitaba demostrar que era lo suficientemente bueno, pero nunca lo lograba del todo. Esta tensión se convirtió en una constante en nuestras vidas, una cuña que se profundizaba con cada conversación sobre el futuro. La presión de tener hijos, de cumplir con sus expectativas, de ganar de alguna manera su aprobación. Todo se volvió demasiado. Mirando hacia atrás ahora, puedo ver cómo eso preparó el escenario para todo lo que siguió.
No se trataba solo de mí y de Isabella, se trataba de los estándares imposibles que su familia nos imponía y el hecho de que ella nunca estuvo dispuesta a oponerse a ellos. Las grietas en nuestro matrimonio estaban allí mucho antes de esa fiesta de aniversario. No fue como si nos despertáramos un día y todo se hubiera desmoronado de repente. Mirando hacia atrás, puedo ver cómo las pequeñas cosas comenzaron a acumularse, convirtiéndose en problemas más grandes que ninguno de los dos abordó realmente. Arreglábamos las cosas después de las discusiones, barríamos los problemas no resueltos bajo la alfombra, y fingíamos que todo estaba bien. Pero no estaba bien. Lejos de eso. Una de las primeras señales de problemas fue cómo lidiábamos con el estrés. Isabella y yo teníamos formas completamente diferentes de manejar el conflicto. Yo prefería dar un paso atrás, pensar las cosas y abordar los problemas con lógica. Ella era más impulsiva, actuando basándose en las emociones y a menudo arremetiendo antes de que tuviéramos la oportunidad de discutir lo que realmente nos molestaba. Se sentía como si habláramos dos idiomas diferentes cada vez que intentábamos hablar de algo importante. Tomemos nuestras discusiones sobre su familia, por ejemplo. Yo pensaba que eran elitistas y despectivos conmigo, y se lo dije tal cual. En lugar de tratar de entender mi perspectiva, ella me acusaba de ser demasiado sensible o incluso paranoico. Insistía en que tenían buenas intenciones, que yo estaba malinterpretando sus acciones. Cuando le señalaba cómo sus padres me faltaban al respeto abiertamente, como cuando su madre dijo que yo tenía suerte de haberme casado con Isabella, ella se reía o le restaba importancia. Así son ellos, decía, como si eso excusara su comportamiento. Sin embargo, no se trataba solo de su familia. Isabella y yo teníamos diferencias fundamentales en lo que queríamos de la vida. Ella venía de un mundo donde todo se le entregaba, donde el dinero y el estatus resolvían los problemas. Yo crecí viendo a mi madre luchar para llegar a fin de mes, aprendiendo el valor del trabajo duro y la independencia. Quería construir algo para mí, para nosotros, sin depender de las limosnas de nadie, especialmente no de sus padres. Pero Isabella no podía entender eso. Para ella, mi negativa a aceptar la ayuda financiera de sus padres era terca e irracional. Me acusaba de poner mi orgullo por encima de nuestro matrimonio, de ser egoísta y poco cooperativo. Traté de explicarle que no se trataba de orgullo, se trataba de dignidad, de sentirme como un socio igualitario en nuestra relación. Pero no importaba cuántas veces lo dijera, ella nunca parecía escucharme. Nuestras diferencias se extendían más allá de las finanzas y la familia. Incluso en cosas pequeñas y cotidianas, no parecíamos encontrar un terreno común. Me encantaba pasar tardes tranquilas en casa, cocinando la cena juntos o viendo una película. Isabella prosperaba socializando, organizando fiestas y siendo el centro de atención. Lo que comenzó como una dinámica divertida cuando éramos novios se convirtió en una fuente de tensión una vez casados. Ella se frustraba cuando yo no quería salir todos los fines de semana, y yo me sentía agotado por su constante necesidad de estimulación social. Y luego estaban las discusiones sobre los niños. No era que yo no quisiera tener hijos, quería, eventualmente. Pero quería esperar hasta que estuviéramos en un lugar mejor financiera y emocionalmente. Para mí, parecía lógico asegurarnos de tener una base sólida antes de traer un niño al mundo. Isabella, sin embargo, lo veía como otro ejemplo de mi reteniéndola, de priorizar mis objetivos sobre los de ella. Decía cosas como, si realmente me amaras, entenderías lo importante que es esto para mí. Eso dolía, porque yo sí la amaba, pero también sabía que apresurarse a la paternidad solo empeoraría nuestros problemas. Con el tiempo, estos conflictos no resueltos crearon un ciclo tóxico. Peleábamos, nos reconciliábamos, y luego volvíamos a pelear por los mismos problemas. Cada vez, las peleas se volvían más desagradables, más personales. Ella empezó a decir cosas que herían profundamente, como acusarme de ser emocionalmente distante o egoísta. Comencé a cerrarme durante las discusiones, retirándome hacia mi interior para evitar decir algo de lo que me arrepentiría. Pensé que limitando nuestras interacciones podría mantener la paz, pero solo empeoró las cosas. Ella veía mi retraimiento como prueba de que no me importaba, y yo veía su constante necesidad de confrontación como algo agotador. A pesar de todo, seguí aguantando. Me decía a mí mismo que cada relación tenía sus momentos difíciles, que podíamos superarlos si simplemente nos esforzábamos más.
Pero la verdad es que yo era el único que lo intentaba. Hice compromisos, me tragué mi orgullo, e intenté ser el hombre que ella quería que fuera. ¿Pero Isabella? Ella nunca cedió. Nunca consideró cambiar o siquiera encontrarme a mitad de camino. Siempre era a su manera o nada. Para cuando llegamos a esa fiesta de aniversario, nuestro matrimonio ya estaba con soporte vital. Éramos dos personas viviendo en la misma casa, pero ya no éramos realmente compañeros. El amor que sentía por ella todavía estaba allí, pero estaba enterrado bajo capas de resentimiento, frustración y agotamiento. Creo que una parte de mí sabía que había terminado mucho antes de que ella diera ese discurso, pero admitirlo, dejar ir la esperanza de que las cosas pudieran mejorar, era algo para lo que simplemente no estaba listo. Todavía no. El silencio después del discurso de Isabella fue insoportable. Podía sentir cada par de ojos en la sala sobre mí, cada uno preguntando silenciosamente lo mismo, ¿qué iba a hacer yo? Pero simplemente me quedé allí, congelado, incapaz de procesar la traición que acababa de desarrollarse frente a todos los que me importaban. Era el tipo de humillación que te deja vacío, inseguro de si arremeter o esconderte dentro de ti mismo. Por un momento, pensé genuinamente que estaba solo en esa habitación. Pero entonces, sucedió algo inesperado. Su padre, el hombre que había pasado años mirándome por encima del hombro en silencio, se puso de pie. Al principio, pensé que podría ofrecer algún intento a medias para suavizar las cosas, una excusa superficial para salvar la noche. En cambio, miró directamente a Isabella con una mirada fulminante que nunca había visto antes. Su voz, generalmente tranquila y compuesta, salió aguda y cortante. «Esto es repugnante, Isabella», dijo, con un tono cargado de desdén. «¿En qué demonios estabas pensando al hacer esto aquí delante de todos?» La habitación, que ya estaba en silencio, de alguna manera se volvió aún más silenciosa. Nadie se atrevía a moverse. Su madre estaba sentada rígida en su silla, con los labios apretados fuertemente. Isabella, que había estado tan segura momentos antes, de repente parecía insegura de sí misma. Balbuceó algo sobre la necesidad de ser honesta, pero su padre la interrumpió. ¿Honesta?, repitió él, alzando la voz. Esto no es honestidad. Esto es egoísta, cruel y completamente inaceptable. No puedo creer que haya criado a alguien capaz de esto. No sabía que me impactaba más, sus palabras o el veneno en su voz. Este era el mismo hombre que había pasado años socavándome, siempre dejando claro que yo no era lo suficientemente bueno para su hija. Y, sin embargo, en este momento, me estaba defendiendo, o al menos, estaba en contra de ella. Podía ver la ira hirviendo en su rostro, no solo ira hacia Isabella, sino tal vez también hacia sí mismo por lo que ella se había convertido. Su madre lo siguió fuera de la habitación sin decir una palabra, con el rostro pálido y distante. Era como si su presencia allí fuera repentinamente intolerable. Sus hermanos, que habían estado observando en un silencio atónito, intercambiaron miradas antes de que uno de ellos, Tom, hablara. «Esto no está bien, Isabella», dijo firmemente. «Necesitas asumir la responsabilidad de lo que has hecho». El peso de su desaprobación la golpeó visiblemente. Isabella miró alrededor de la sala, buscando a alguien que la defendiera, pero no había nadie. Incluso sus amigos más cercanos parecían dudar en encontrar su mirada. Uno por uno, la gente comenzó a irse. El aire estaba denso de incomodidad, como si toda la fiesta hubiera decidido colectivamente que este momento era demasiado feo para formar parte de él. Los platos fueron abandonados, las bebidas dejadas intactas. En cuestión de minutos, la habitación estaba casi vacía. Yo todavía no me había movido. Observé cómo su celebración cuidadosamente curada se deshacía, como el protagonismo que ella había reclamado tan audazmente se convertía en algo completamente diferente. Lo que más me impactó fue lo poco preparada que estaba para las consecuencias. A pesar de toda su planificación, de toda su confianza, era como si nunca hubiera considerado la posibilidad de que sus acciones le salieran el tiro por la culata. Mientras los últimos invitados salían, las duras palabras de sus padres colgaban en el aire. Isabella estaba parada en medio de la habitación luciendo perdida, con su valentía anterior completamente despojada. Por primera vez esa noche, me miró, no con el desafío o la frialdad que había llegado a esperar,
sino con algo más cercano a la desesperación. Quería sentirme triunfante en ese momento, deleitarme en el hecho de que su plan se había desmoronado, pero no lo hice. Simplemente me sentí vacío. Verla desmoronarse no compensaba lo que había hecho, la forma en que me había humillado delante de todos. El daño ya estaba hecho, y nada de lo que dijera su familia o cualquier otra persona podría cambiar eso. Finalmente, encontré mi voz. Empaca tus cosas, dije, con un tono inexpresivo. Te quiero fuera de la casa esta noche. Ella me miró como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Espera, podemos hablar de esto, comenzó, pero negué con la cabeza. No hay nada de qué hablar, respondí. Hiciste tu elección esta noche, Isabella. Ahora tienes que vivir con ella. Alejandro, que se había mantenido en silencio durante todo el caos, dio un paso adelante torpemente para ayudarla. Verlo tocarla, verla volverse hacia él en busca de apoyo, fue como un cuchillo retorciéndose más profundamente en una herida que no pensé que pudiera doler más. Me di la vuelta, incapaz de ver cómo se iban juntos. Para cuando se fueron, la casa estaba casi completamente vacía, salvo por mi madre y mi hermano menor. El silencio se sentía ensordecedor, pero no era nada comparado con el peso que presionaba mi pecho. No era solo la traición o la humillación, era la finalidad de todo. Esa noche, todo lo que creía saber sobre mi matrimonio, sobre Isabella, sobre mí mismo, se vino abajo. Y no había vuelta atrás. Unos días después de esa noche desastrosa, todavía intentaba darle sentido a todo. Mi casa se sentía más vacía que nunca, y aunque mi madre se quedó conmigo por un tiempo, había momentos en que el silencio era insoportable. No me había comunicado con Isabella, y no tenía intención de hacerlo. Para mí, el capítulo estaba cerrado. O al menos eso pensaba. 2 días después de la fiesta, recibí un mensaje de texto de ella. Al principio, consideré ignorarlo. ¿Qué podría tener ella que decir después de lo que hizo? Pero la curiosidad, o tal vez algo más, me venció, y lo abrí. Su mensaje era largo, casi desesperado. Afirmaba que había cometido un gran error, que se arrepentía de todo, y que sus acciones no habían sido tan maliciosas como parecían. Quería hablar, explicarse. Incluso adjuntó una captura de pantalla de una carta de renuncia de su trabajo, como si eso deshiciera lo que había sucedido. Siguió enviando mensajes de texto durante los siguientes días, inundando mi teléfono con disculpas, explicaciones y promesas de que estaba dispuesta a cambiar. Dijo que había terminado todo con Alejandro y que se estaba quedando en casa de una amiga. Según ella, el discurso en la fiesta fue un intento equivocado de llamar mi atención, de hacerme ver lo infeliz que había sido. Admitió que estuvo mal, pero insistió en que había actuado por dolor y frustración, no por malicia. No respondí. No fui capaz de hacerlo. Sus palabras se sentían vacías, como si estuviera luchando por limpiar el desastre que había hecho. Y honestamente, no confiaba en ella. Incluso si estaba diciendo la verdad, incluso si la relación con Alejandro había sido solo emocional, ¿cómo podía creer algo de lo que decía después de que me hubiera humillado tan voluntariamente delante de todos? Pero ella no se detuvo. Después de días de silencio por mi parte, apareció en mi casa una mañana sin avisar. Me estaba preparando para ir al trabajo cuando escuché sonar el intercomunicador. Verla parada allí, luciendo desaliñada y ansiosa, trajo inmediatamente una ola de ira que pensé que había enterrado. Quería decirle que se fuera, que nunca volviera a mostrar su cara, pero ella insistió en que tenía derecho a entrar, recordándome que había pagado parte del alquiler del mes. Técnicamente, tenía razón. En contra de mi mejor juicio, la dejé entrar. En el segundo en que cruzó la puerta, comenzó a llorar, una mezcla de ira y desesperación derramándose de una vez. ¿Cómo pudiste escribirme esas cosas?, exigió, refiriéndose al único mensaje que le había enviado después de la fiesta. Me hiciste sonar como un monstruo. La miré fijamente, tratando de contener la marea de emociones que se acumulaba dentro de mí. ¿No te das cuenta de lo que hiciste?, le repliqué. Te paraste frente a todos los que conocemos y les dijiste que yo no era suficiente para ti. Me humillaste, Isabella. Nos rompiste. Su respuesta fue una ráfaga de excusas.
Dijo que había actuado así porque se sentía abandonada, que mi distancia emocional durante los últimos meses la había llevado a un punto de quiebre. Insistió en que su discurso había sido un grito de ayuda equivocado, no un intento deliberado de destruirme. Quería que vieras cuánto me dolía, dijo, como si eso justificara algo. Escuché en silencio, dejando que lo soltara todo. Pero cuanto más hablaba, más me daba cuenta de que nada de lo que dijera podría cambiar cómo me sentía. Ella seguía enmarcando sus acciones como una reacción a mis supuestos defectos, como si su traición fuera de alguna manera culpa mía. Se lo dije tal cual. Sigues diciendo que te dolía, pero ¿qué hay de mí? Pregunté. ¿Tienes alguna idea de lo que se sintió estar allí y escucharte elogiar a otro hombre frente a nuestros amigos y familiares? ¿Escucharte decir que invertiste suficiente tiempo en nuestro matrimonio como si fuera una especie de proyecto fallido? Actúas como si yo fuera el único que cometió errores, pero yo estaba haciendo todo lo posible para mantenernos unidos mientras tú nos destrozabas. Su rostro se torció de frustración. Renuncié a mi trabajo por ti. Respondió ella. He estado tratando de arreglar esto, y todo lo que has hecho es cerrarme la puerta. Negué con la cabeza. No se trata de tu trabajo, Isabella. Se trata de confianza. Y tú la rompiste. No sé cómo arreglar eso y, sinceramente, no estoy seguro de querer hacerlo. Su desesperación se convirtió en ira. Me acusó de rendirme demasiado fácilmente, de no importarme lo suficiente como para luchar por nosotros. Te arrepentirás de esto, dijo finalmente, con lágrimas corriendo por su rostro. Te darás cuenta de que perdiste lo mejor que te ha pasado. No discutí. Estaba demasiado cansado para pelear más. En cambio, abrí la puerta y le dije que era hora de que se fuera. Ella salió furiosa, azotando la puerta detrás de ella. Y así, simplemente se acabó. O al menos, eso esperaba. Han pasado unos meses desde que solicité el divorcio, y para ser honesto, el alivio que siento es algo que nunca esperé. El proceso en sí fue más rápido de lo que pensé que sería, principalmente porque no hubo batallas prolongadas por bienes o pensión alimenticia. Isabella intentó en un momento exigir manutención conyugal, alegando que había sacrificado su trabajo por el matrimonio. Pero cuando le recordé que estaba preparado para exponer todo lo que sucedió durante la fiesta de aniversario en la corte, ella retrocedió. Creo que el miedo a avergonzarse a sí misma y a su familia aún más fue suficiente para que lo dejara pasar. Una vez que se finalizó el papeleo, sentí que finalmente podía respirar de nuevo. Por primera vez en años, sentí que mi vida era mía. La casa, que una vez había sido un espacio lleno de tensión y resentimiento tácito, ahora se sentía pacífica. Mi madre se había quedado conmigo por un tiempo para ayudarme a superar lo peor, pero eventualmente, le dije que necesitaba enfrentar este próximo capítulo por mi cuenta. Ella lo entendió y se fue con la promesa de visitarme a menudo. El trabajo se convirtió en mi escape durante esos meses. Me lancé a mi trabajo con un enfoque que no había sentido en años. Las noches tardías y las largas horas no eran solo para mantenerme ocupado, se trataban de redescubrir quién era yo fuera de mi matrimonio. Y por extraño que parezca, comencé a encontrar alegría en la rutina. La sensación de logro que provenía de alcanzar pequeñas metas me recordaba a la persona que solía ser, la persona que había perdido en algún lugar del camino. Mis esfuerzos no pasaron desapercibidos. Justo la semana pasada, obtuve un ascenso, un puesto que había estado observando durante más de un año pero para el que nunca pensé que estaría listo. Se sintió como una validación, como prueba de que incluso después de todo lo que había pasado, todavía era capaz de construir algo significativo. En cuanto a Isabella, he escuchado fragmentos sobre ella a través de amigos mutuos. Aparentemente, ahora vive con sus padres. Eso no me sorprende, siempre fueron su red de seguridad, el lugar al que corría cuando las cosas se ponían difíciles. También escuché que todavía está desempleada, lo que significa que probablemente se está apoyando en ellos más que nunca. Parte de mí se pregunta si la han perdonado completamente por lo que sucedió, o si simplemente la están tolerando porque es su hija. Desearía poder decir que me sentí mal por ella, pero la verdad es que no. Pasé gran parte de nuestro matrimonio haciendo lo imposible para satisfacer sus necesidades, sacrificando mi propia felicidad para mantenerla satisfecha, solo para ser humillado y traicionado al final.
Ahora, siento que finalmente estoy reclamando las partes de mí mismo que entregué por ella. El cambio más grande, sin embargo, ha sido en cómo veo el futuro. Durante un tiempo después del divorcio, no podía imaginar cómo sería la vida sin ella, no porque la extrañara, sino porque gran parte de mi identidad había estado ligada a ser su esposo. Pero ahora, lo veo de manera diferente. Veo las posibilidades, la libertad de tomar decisiones que son solo mías. He comenzado a reconectarme con viejos amigos, retomando pasatiempos que había abandonado, e incluso considerando viajar, un lujo que nunca tuve la oportunidad de disfrutar mientras estuve casado. Todavía hay momentos en que el pasado se me viene encima, cuando pienso en los buenos momentos que tuvimos y me pregunto dónde salió todo mal. Pero esos momentos son fugaces. La mayoría de las veces, me siento agradecido de que terminara de la manera en que lo hizo. Por doloroso que fuera, me obligó a enfrentar la realidad de nuestra relación y a tomar una decisión que debería haber tomado hace mucho tiempo. Lo curioso es que Isabella me dijo durante uno de sus muchos intentos de reconciliación que me arrepentiría de dejarla. Estaba tan segura de que miraría hacia atrás y me daría cuenta de que había perdido lo mejor de mi vida. Pero estando aquí ahora, no puedo pensar en una sola parte de mí que quiera volver atrás. El hombre que fui en ese matrimonio no es el hombre que soy ahora. Y por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy exactamente donde se supone que debo estar. Esto no quiere decir que tenga todo resuelto. Sé que habrá desafíos por delante, y estoy seguro de que hay días en los que cuestionaré mis decisiones. Pero por ahora, estoy enfocado en seguir adelante, en construir una vida que se defina por mis elecciones y no por las expectativas de otra persona. Y eso, para mí, se siente como el comienzo de algo que vale la pena esperar.